Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Bueno, a ver, ¿hay plata para que ustedes reciban un incremento? Te lo voy a decir, un incremento que tiene que darse porque está quedando rezagado, pero yo te tengo que decir que en la calle la gente dice, ¿hay plata para dar aumento a diputados? ¿No hay plata para darle aumento a los jubilados? Así, tal cual lo decís vos, lo señaló mi compañero Nicolás del Caño ayer cuando defendió nuestro dictamen. El Frente de Izquierda presentó un dictamen propio en la discusión de las jubilaciones y precisamente Nicolás señalaba eso. ¿Cómo puede ser? Cuando es hora de aumentarse a uno mismo, la discusión es no puedo vivir con 1.200.000 pesos. Cuando se trata de un jubilado, no importa cuánto cobras, 200 y pico mil. Entonces me parece que eso se va acumulando una bronca, esa situación. Lo del Senado ya lo habíamos visto, 6, 7 millones de pesos, creo que 8 millones iba a ir con el último aumento. Entonces va generando mucha bronca, sí, porque creo que hay un condimento muy especial en este gobierno, Mariana. Llegó diciendo que iba a ajustar a la casta y ahora ves que el gran recorte que hizo durante este tiempo fue en jubilaciones, su gran ahorro, entre muchas comillas, fue en jubilaciones, y que el déficit cero de Milei se basa en el hambre de los jubilados. No tiene mucho más secreto, porque él dice que él sabía hacer crecer una economía con o sin dinero. ¿Te acordás las barbaridades que decía? Ahora se descubrió que es un neoliberal clásico, que lo que hace es recorta en jubilaciones, como hacen siempre los gobiernos, que recorta en alimentos, que recortan las cosas básicas que necesitan los sectores populares, que necesitan los adultos mayores, y con eso logra el equilibrio fiscal. Pero miren, bueno, un equilibrio fiscal que está saliendo muy caro para los jubilados y jubiladas. Déjame plantearte esto, porque así como hago el cuestionamiento de cómo el gobierno decide elegir a quién dar plata y a quién no, la verdad que tengo que decirte, ¿por qué se abstuvieron ayer de todos los proyectos? Porque la verdad, para darle una explicación a jubilados y pensionados que nos están viendo, ustedes no votaron a favor ningún proyecto. No, por supuesto, y lo puedo explicar muy bien, porque nuestro voto fue consultado con las organizaciones de jubilados, como hacemos siempre que votamos una cosa de estas características. Hablamos con las organizaciones que vienen luchando y les explicamos cuál es la situación. Yo lo dije, además lo dije expresamente, Mariana, nosotros no lo ocultamos. Yo lo dije expresamente al momento de manifestar nuestro voto. Nuestro voto no era decisivo para que se apruebe, ya estaban los votos para aprobar. Y con la abstención manifestamos nuestra disconformidad con el dictamen del radicalismo, que es el que se estaba aprobando, porque en mano van a ser unos 30.000, 40.000 pesos de aumento. No se plantea una verdadera recomposición de los saberes de los jubilados, entonces no podemos seguir jugando con esto, porque el equilibrio fiscal de Milei es a costa de las jubilaciones. De hecho, el gobierno pagó en el primer trimestre más de intereses de la deuda externa que de jubilaciones, y yo no voy a poder protestar contra eso si yo tengo un dictamen. Nosotros teníamos un dictamen que claramente partía de elevarlo a la canasta básica de jubilado. Mirá, nada loco, la canasta básica de jubilado. Entonces, de alguna manera, déjame terminar, ya te digo, de alguna manera había que manifestar nuestra disconformidad, y así nos lo pidieron las organizaciones de jubilados. Ahora les aclaro algo, si Milei lo veta y vuelve a diputados, nuestro voto es afirmativo. Porque ahí necesitas los 2/3 de... No voy a convalidar que Milei juegue con las jubilaciones y que quiera pagarle aún menos. No. Ahora, mientras tanto, están los jubilados en el medio. Claro. ¿Y qué pasa con los jubilados mientras tanto? No, mientras tanto, los jubilados no están en el medio. Los jubilados están abajo. En el medio en el medio de esta discusión están los jubilados. No, si los jubilados están abajo porque Milei les puso una bota encima, y después de hablar tanto que le iba a ajustar a la casta, no hay ninguna casta ajustada, lo que hay es que recortándole a jubilados y jubiladas está alcanzando su famoso déficit cero. Porque no es que plata no hay, plata hay. Porque la deuda la siguen pagando, la deuda fraudulenta la siguen pagando, porque la ley base le bajan los impuestos de bienes personales a los sectores más ricos de la sociedad. Bueno, ahora vamos a repasar plata eso. Miriam, tienen, pero se va para otro lado. Déjame también que sumemos información. Gaby, buenas noches. El proyecto que se votó ayer, ¿cómo dejaría las jubilaciones en un piso y en un incremento? ¿Qué es lo que le interesa saber también a todo el mundo? Bueno, como hablábamos recién, digo, el aumento significa unos 30.000 pesos para cada uno de los jubilados que cobran la mínima, quedarían alrededor de 280.000 pesos si se calcula el bono, el ingreso mínimo más el bono. Más el bono que está incluido. Que está incluido en esta prestación, siempre y cuando se apruebe, tiene que pasar por el Senado
cobrado todavía. Está bien, toda la historia, pero lo que Pero lo no que es ayer se significativo, trató, son 260.000 pesos que cobran ahora y pasarían a 280 y poquito más. Bueno, a ver, Guillermo Francos, porque acá hay otro capítulo donde se empieza a mezclar y se empieza a poner todo en la misma bolsa. El jefe de gabinete presentó un documento que habla que en el año 2003 había 79.000 pensiones por invalidez o por discapacidad, y año a año se fueron incrementando, excepto en el periodo de Mauricio Macri, que esta discusión vuelve, hasta llegar al 1.215.000 en 2023. Y lo que cuenta Franco, si quiero tu opinión, Miriam, es que al azar eligieron 3.000 casos y que de las 3.000 pensiones por invalidez se encontraban con que había irregularidades donde esas personas no debían tenerlo. ¿Quién miente acá? No, lo tendrán que demostrar. Yo lo que sé es que en el caso de discapacidad están haciendo un ajuste muy grande. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con otros diputados para que no salga un decreto que quiere este gobierno, que empezó a circular, que afecta categóricamente las prestaciones por discapacidad, pero es exactamente lo mismo. Los recortes son en jubilaciones, los recortes son en discapacidad. Para ser sincera, no empezó en este gobierno, esto siempre hay que decirlo. Yo participé de montones de marchas con jubilados y jubiladas y con personas con discapacidad o sus familias durante el gobierno anterior, porque ya Sergio Massa venía recortando. ¿Por qué? Porque es lo que exige el Fondo Monetario. Acá no hay ningún secreto, Mariana, ¿eh? Acá se terminan todos los libretos, los discursos, la camperita de cuero, el pelo revuelto. Acá el único libreto que hay es el del Fondo Monetario, que ya le había exigido al gobierno anterior del Frente de Todos, Unión por la Patria, que recorten estos rubros, y ahora le está exigiendo lo mismo a Milei, que se dispuso sobre cumplir. Dos datos, perdón, quería agregar. Sí. La pérdida de jubilaciones, sobre todo en la mínima, es cerca del 20%, pero si se habla de las jubilaciones que no son la mínima, es el 27% desde que asumió Milei. Y respecto al tema de discapacidad, en la planilla que se planteó respecto de la reducción de empleo público, ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, tiene el segundo rango de mayor cantidad de despedidos, el 13%. Exactamente, eso es una de las cosas que venimos denunciando, porque también los despidos en el sector hacen que se reduzca la posibilidad de atender a todas estas personas que tienen una problemática muy grave, pero es parte del ajuste que está haciendo el gobierno precisamente, no contra la casta, sino contra los sectores que más lo necesitan. Y acá lo grave es que lo que discutimos ayer, ponele que sale todo bien, logramos ratificarlo y queda firme la ley a pesar del intento de veto. Es para cada vez menos personas, Mariana. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque con la ley bases, al derogarse la moratoria previsional, 8 de cada 10 personas ya no van a entrar en el sistema jubilatorio. Olvídate. 9 de cada 10, no prácticamente nadie, va a entrar al sistema jubilatorio tal cual lo conocemos. Entonces, yo ayer se lo marqué, sobre todo a los sectores que ayer hablaban de jubilados, jubiladas y se mostraban preocupados, y le aprobaron la ley bases y el paquete fiscal a Milei, que acá no se puede tener tanto doble discurso, porque vos le estás prometiendo a los jubilados y jubiladas que van a tener una recomposición, por pequeña que sea, pero no le estás diciendo que si se aprueba la otra ley, la mayoría vamos a quedar fuera del sistema jubilatorio, porque hoy prácticamente nadie tiene 30 años de aporte. ¿Quién está 30 años en un trabajo como antes conocías la anécdota, aquel que entraba a trabajar en una empresa y se recibía y le daban la medalla de 30 o 40 años? Dejanos, porque tenemos miles de preguntas también para hacerte. Queremos leerte también. Dejanos tus mensajes de WhatsApp. En un ratito Belén los va a estar leyendo. ¿Qué es lo que más ajustaste? Porque tenemos datos de cómo la clase media y los laburantes que hoy son pobres, aún trabajando, tuvieron que hacer recortes y te lo vamos a contar. Te leemos y vamos a hablar con jubilados que le van a responder al presidente. Ahora bien, Miriam, ¿cuánto cobra hoy un jubilado y con la nueva ley cuánto va a cobrar? Mira, te digo cuánto sería el cálculo, es exactamente las cifras que ellas dijo. Yo tenía tal vez un poquitito más, que podría llegar casi a 300.000, creo que vos señalaste, 280 dijiste. Estamos más o menos ahí porque hay cifras que son variables, pero así todo llegaría casi... Sí, porque tiene un empalme vinculado con un porcentaje de la canasta básica. De la canasta básica, por eso perdonen que uno no pueda dar precisiones porque son fórmulas que son variables. Pero alrededor de 300.000 pesos, cuando la canasta básica para el adulto mayor, que calcula la Defensoría de la tercera edad, está más del doble, está a 600 y pico mil ahora. Entonces, por eso nosotros manifestábamos que acá hay que discutir en serio, hay que discutir cómo se recomponen los saberes de aquellos que trabajaron toda su vida. Y lo vamos a hacer esta noche. Néstor.
No, básicamente una aclaración respecto del tema de discapacidad. Cada concesión de una pensión por discapacidad tiene un expediente que es firmado por un médico inicialmente, por una junta médica evaluadora y después por una autoridad administrativa. Es decir, que pasa por lo menos 3 etapas de control antes de concederlo. Cada uno de esos genera un expediente que es fácilmente verificable. La concepción de qué es discapacidad y qué no lo es un concepto que es científico y que ahora se quiere transformar en político. Es que está bien esto que está aclarando Néstor, porque para decir al voleo que de los 3.000 casos al azar el 80% tenía los papeles flojos, en realidad pasa por varias auditorías. Ahora, quiero ir a este punto. Martín Menem, presidente de la Cámara, respondele. Ayer el kirchnerismo votó a favor de lo mismo que vetó unos años antes, en 2010. Hipocresía infinita. Voy a hacer un apartado para contarles a todos. Cristina Kirchner en 2010 veta la ley que aprueba el Congreso donde las jubilaciones iban al 82% móvil, que eso hubiese sido la panacea claramente, o por lo menos empezar a salir de esta coyuntura. ¿Qué le respondes a Martín Menem? Que nosotros fuimos sumamente críticos de ese veto de Cristina Kirchner. Yo no sé, lo que pasa es que ellos tienen... Pero sos kirchnerista ayer en la sesión, fuiste una kirchnerista. No tiene nada que ver, ¿no? De hecho, el dictamen que se votó es el de radicalismo, lo acabo de aclarar. Se votó otro dictamen que era del radicalismo, que contenía otras cosas que si después la charlamos porque hay que abrir una alerta para el futuro. Porque ahí hay gente dentro del radicalismo que vuelve a pensar la idea de algún sistema privado de jubilaciones. Entonces a mí, escuchando los discursos... Pero una cosa no tiene... Mira, yo soy de izquierda, no tengo nada que ver con el kirchnerismo y así como critiqué a Cristina Kirchner cuando vetó en forma repudiable el 82% móvil, ahora digo que Milei no puede creerse un monarca y vetar una ley discutida por el Congreso para que los jubilados, como dijimos, lleguen a la mitad de la canasta básica del jubilado. Entonces, uno puede tener coherencia, tal vez ellos no lo saben, pero se puede ser coherente, no es tan difícil. Ahora, Miriam, más allá de lo que vos estabas diciendo, lo cierto es que el jubilado va a cobrar 300.000 pesos y además no se van a poder jubilar muchas personas si no tienen los 30 años de aporte. Claro, no se jubilan más. No se jubilan más. Si se aprueba la ley base, por eso es tan importante estar en la calle el día que esa ley se discuta, es tan importante repetir esto que están haciendo ustedes, de tomarse el tiempo para señalar qué es lo que se viene. Si se aprueba la ley bases, no nos vamos a jubilar prácticamente nadie más porque vas a tener que tener 30 años de aportes al no haber más moratoria. ¿Qué implica esto? Primero, que a las mujeres nos elevan la edad jubilatoria en 5 años, porque para ir a la pensión universal del adulto mayor, a la PUAM, se requieren 65 años, con lo cual el Estado se ahorraría 5 años de pagar jubilaciones también. Pensemos que ellos lo piensan como un gasto. Que esas son las mujeres, y ahí te hago un apartado, Miriam, que esas son las mujeres a futuro que dicen cada vez más se me estira poder acceder a una jubilación. Ahora, hay jubilados y pensionados que hoy la están pasando muy mal. Muy mal. Cuando fuimos, ¿se acuerdan a la estación de servicio en La Plata? Que ustedes gentilmente también aportaron plata para uno de los choferes porque no le alcanzaba ya para pagar los remedios de la madre, y la madre vino al otro día a la estación de servicio, frío de 3 grados, a agradecerles a todos ustedes el aporte, es porque están eligiendo qué medicamentos, de los que cubre el PAMI, hay otros que tienen que pagarlos. Y están eligiendo cuál comprar. Y están viendo qué compran de comida diaria para que les rinda. Y de las 4 comidas van cada vez comiendo menos cantidad al día para llenar la panza. Esto es lo que está pasando. No es que el presidente diga que estamos en un contexto en el cual le quieren hacer reventar la caja. Pero la caja, adentro de la caja, habemos personas. Y hay 8 millones de jubilados. Y hay que resolverlo. Está claro que estamos en un contexto donde se hizo todo mal con los jubilados, si querés, en los últimos 40 años en la Argentina, para que no zafe ninguno de la crítica. Pero hoy es presidente Milei. Y hoy tiene que resolver este tema. Si el presidente veta, tiene que haber un plan B del presidente para resolver el tema de los jubilados. Gaby, vamos con estos datos concretos, porque esto es un poco la progresión de lo que cobraría un jubilado, lo que está cobrando un jubilado y cómo quedaría. Por favor, ilústranos. Sí, esto es la ley 27609, es la ley que regía antes de que Milei por decreto dispusiera
los aumentos a través de la inflación, aunque tiene un salto, porque esto rige a partir de junio. El proyecto de ley que presentó el radicalismo con Hacemos Coalición Federal incluye una recomposición, además de un poquito más de un 8%, por lo que se comieron de enero, porque hubo más inflación que aumento, pero además va a ir un poquito más y va a llegar a cerca de 280.000 pesos porque se incorpora un diferencial por la canasta de adultos mayores y por la diferencia entre salarios estatales e inflación. O sea que eso va a llegar a 280. Bien, Miriam, todos los miércoles hay marcha de jubilados en el Congreso. Vos entrás, ¿qué te piden los jubilados cuando vos entrás o cuando entran tus colegas? ¿Qué te dicen? Las acompañamos muchísimo, la verdad. Los diputados y diputadas del Frente Izquierda tenemos un gran compromiso con esta pelea, pero porque son nuestros padres, son nuestros abuelos, son todos nuestros tíos, todas nuestras familias están en esta situación. Entonces, ¿cómo no acompañarlos? Hoy les pegó la policía, Estaba Nicolás del Caño ahí cuando les pegaron, yo subí el video a mis redes, ahora lo vamos a poner. Tirados en el piso, los jubilados, la verdad que es terrible cómo los tratan. Ellos lo que piden es que sigamos peleando y que sigamos peleando por el 82% móvil que ustedes mencionaban, que sigamos peleando por cobrar una jubilación que les alcance. Muchos alquilan, Miriam, no pueden pagar el alquiler. Ese 82 móvil de Cristina que vetó en 2010, ¿hubiese cambiado la ecuación a este presente? Porque digo, está bien que ponemos el foco hoy en el presidente Milei, pero, mira, ahí estábamos mostrando. Vamos a mostrar, porque quiero ahora ver el tema del 82 móvil, pero vamos a ver hoy lo que pasaba con los jubilados, cómo estaban siendo reprimidos. Mirá. Esto pasó hoy en Congreso. Claro, esto fue una concentración de jubilados cuando estaban ingresando los diputados al Congreso. Esto fue lo que sucedió, ¿lo vieron ustedes? Sí, ahí está la policía. Los jubilados que están en el piso, ahí le están pegando a los jubilados, están en el piso. En el piso les pegaban, exactamente eso me contó Nicolás, que él estaba ahí acompañando la movilización y que en el piso los tiraron al piso y en el piso le pegaban a los jubilados. Esa es la política de seguridad de Patricia Bullrich. Que tiene Patricia Bullrich. Ahora, esos son los criminales que ella persigue, ¿no? A eso le dedica tiempo y dinero. Quiero ir al tema de si Cristina Kirchner, no a ser hipotético, pero también un poco de historia, porque digo, cuestionamos al presidente hoy que es presidente y tiene que buscar una solución para los jubilados, una solución que le mejore la situación. Pero cuando Cristina Kirchner vetó el 82% móvil en 2010, si no lo hubiese hecho, ¿hubiese cambiado la ecuación para los jubilados? Hubiese cambiado, yo no sé ahora exactamente, pero debe estar en un 70%. De lo que es el haber mínimo por la actividad. Entonces, claro que lo hubiese cambiado, pero te voy a decir más. Porque acá gobernaron peronistas, macristas, distintos signos políticos, los radicales, el gobierno de la Alianza. En el 93, Domingo Cavallo decide bajar los aportes patronales, la parte que la empresa paga de aporte jubilatorio. Eso nunca más se restituyó a los valores que tenía antes del 93 y esa fue una gran fuente de financiamiento, casi la principal fuente de financiamiento que tuvo el sistema jubilatorio actual y ningún gobierno posterior se atrevió a tocarlo. Los altos índices de trabajo informal, que ningún gobierno se encargó de resolver, que hay en nuestro país y cada vez más, hacen que cada vez más personas no aporten al sistema jubilatorio. Entonces, en un sistema de reparto, eso impacta directamente en las jubilaciones actuales. Pero no es que es tan difícil resolverlo, tenés que volver, que lo propusimos en nuestro dictamen, tenés que volver a los aportes como se pagaba siempre antes de que Cavallo y Menem decidieran esto. Tenés que terminar con la informalidad laboral promoviendo una verdadera registración de los trabajadores y no lo que dice la ley base, que es que si vos estás trabajando no registrado, ni siquiera te van a cobrar una multa. Pero Miriam, si ahora la destrucción, Gaby, vos habías dicho el dato, destrucción de puestos de trabajo según el CIPA, o sea, y estamos hablando de cierres de cajas de ahorro, también salariales, hablábamos de 200.000. Casi 250.000 cuentas salariales que se cerraron desde diciembre. Menos gente que aporta. Claro, bueno, ese es el dato. Pero digo, para entender también que donde estamos en este presente no hay un mejor futuro si no hay una ayuda económica fuerte para jubilados y pensionados y un refortalecimiento del empleo en blanco. Te quiero agregar un dato, Gaby, Mariana, porque nosotros cuando estamos hablando de este aumento para los jubilados que está proponiendo la Cámara de Diputados, que aprobó ayer y le dio media sanción,
se habla de un porcentaje del Producto Bruto Interno, que es 0,41%, menos de medio punto. Hay un trabajo hecho respecto de exenciones impositivas, o sea, gente que tendría que pagar impuestos y que no paga, aportes patronales, impuestos inmobiliarios rurales, que todo ese conjunto de exenciones son 4 puntos, o sea, es casi 7 veces, más de 8 veces más que lo que se le está pagando a los jubilados o se les pagaría con este incremento. Bien, ahora, Miriam, ¿cuántos jubilados cobran la mínima? ¿Casi el 80%? Sí, la mayoría, porque también se ha ido achatando la pirámide, ¿no? Y una cosa que no terminamos de completar cuando estábamos hablando de la PUAM, que ya no se va a poder acumular jubilación y pensión, algo que es muy habitual hoy. Entonces, a esto de la jubilación mínima, vas a tener un recorte feroz que ahora algunos, entre jubilación y pensión, lo que cobran de pensión por su pareja, su expareja fallecida... Sí, como mi suegra, por ejemplo. Claro. Hace un puchito más. Hace un puchito pero más. Te digo, mi mamá no, por ejemplo. Claro. O sea, y ahí es la diferencia también. Exactamente. Entonces, al tema de la jubilación mínima, que ya hoy prácticamente la mayoría está en la mínima, le vas a tener que agregar que con la PUAM no solamente vas a cobrar por ley un 20% menos, porque la ley determina que es un 80% de la jubilación mínima, sino que además no vas a poder acumular. Por eso insisto tanto con el problema de la ley Bases, porque vas a un cambio regresivo terrible para los jubilados y jubiladas, muy, muy profundo, que se suma a todo esto que veníamos hablando, de financiamiento, falta de aportes por trabajo no registrado y todo, bueno, la baja de aportes patronales. Al dato que preguntaba recién, Carlos Stroker, es de los 7,5 millones de jubilados que hay en este momento, 5 millones cobran la mínima. Cobra la mínima. Sí, sí, es más o menos eso. Ahora, Milei habló de nuevo. Acaba de hablar, acaba de también dar un comunicado. Pero Milei volvió sobre una frase que nosotros en este programa, cuando la dijo por primera vez, fue durísima, mirá. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Bueno, el afuera significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad. Y eso se redujo toda la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis, porque obviamente que echamos gente, digamos, en materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000. Digamos, entonces, no solo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, eliminamos de cuajo la obra pública, digamos, eliminamos contratos, y cada vez que los degenerados fiscales de la política... Sí, los degenerados fiscales sos vos. Bueno, vos te abstuviste ahora, vos después. No, pero yo se lo... Sí, pero vos sos la degenerada seguramente fiscal. me puede sumar porque nuestro dictamen era que tenían que cobrar más los jubilados, o sea que debo ser peor todavía para Milei. Pero, ¿sabés qué me causa un rechazo enorme? Sí. Pero te lo digo en serio, un rechazo enorme, que es un presidente que vive de joda. 7 viajes al exterior, hoteles carísimos. Los últimos que estuvo en España, 1.000 euros la noche. Primero empezó con que él viajaba en línea comercial. No escuché bien. ¿Cuánto pagó la noche de cada hotel? En España, 1.000 euros, ¿te parece? 1.000 euros la noche. Sí, 500 pagó en Estados Unidos, $500, ¿qué te parece mucho? A él no. Y se va con una comitiva de 13, 15 personas. España va con ese Francisco Sánchez a hacernos pasar un papelón total con ese dinosaurio vivo que no sé de dónde lo sacaron y lo lleva a decir barbaridades contra las mujeres. Bueno, él no vive esta realidad que describe, ¿eh? Él dice, yo despedí gente, porque además hay una confesión de parte en esto que ustedes acaban de pasar. Él ahí te cuenta cuál es el ajuste. De casta no dijo nada, dijo... Y después te cuenta lo que va a venir, porque dijo que va a echar a 50.000 más. Claro, que va a echar más trabajadores del Estado. Bueno, él te cuenta cómo les está atacando a todos los que laburan o laburaron como los jubilados. Y él se da la gran vida, porque eso en serio causa un rechazo enorme, Mariana. Sí, causa un rechazo en un sector de la población, en otro está esperando respuesta. Mira, yo ahora te quiero mostrar un trabajo porque también marca un poco cómo está el humor social. Pero la realidad es que aún con este proyecto, donde se busca elevar el piso de tu jubilación o de tu haber, unos 30.000 pesos más, claro, todo suma. ¿Qué le vamos a decir a la gente que dice, bueno, bienvenido, que vengan 30.000 pesos más? Pero el presidente dice, lo voy a vetar. Trabajo de Hugo Aime.
Dice, ¿cuál de estas frases refleja mejor la situación actual de sus ingresos familiares? Mirá este dato. Solo cubren los gastos el 53%. No cubren los gastos mínimos el 23%. Cubren los gastos y disponen algo más para gastar en el mes apenas el 18%. Y el 5% que es la pirámide, la punta de la pirámide más rica de la Argentina, que es el 5%. Digo, Miriam, en este contexto, digo, ¿hacia dónde vamos? Porque el gobierno plantea que esto en realidad es, caímos en abril para ya empezar a resurgir y que ya lo estamos viendo. Bueno, mira, ¿vos la ves? No, ni los economistas más cercanos a Javier Milei, aquellos que fueron asesores de él y demás, ni los más ortodoxos dicen que esa B que vamos a caer y que después vamos a recuperar rápidamente, que dice Javier Milei, va a ser así. Es decir, esto ya no lo puede sostener nadie, algunos incluso hablan de una L, es decir, caímos y vamos a seguir en un amesetamiento total. Yo creo que por lo que estamos viendo, un plan ortodoxo, neoliberal, clásico, de ajuste, de destrucción de puestos de empleo, de baja salarial, de baja de jubilaciones, esto no hay manera en que se recupere. Pueden hacer buenos negocios algunos pocos, eso yo no lo niego, y para eso tienen la ley bases, para eso tienen el paquete fiscal, para que algunos pocos se enriquezcan, pero después vos vas a la realidad social y los jubilados que están en la puerta del Congreso te dicen dejé de comer carne, ya no como carne. Entonces, hay una situación muy crítica y por eso hay que enfrentarla. ¿Dónde vamos? Vamos a una catástrofe. Si no la enfrentamos, si nos organizamos, si la peleamos, si estamos en la puerta del Congreso el día que se trate la ley en el Senado, la historia se puede dar vuelta como el pueblo trabajador de nuestro país la dio vuelta muchas veces, porque no es el primer ajustador Javier Milei, pero hay que enfrentarlo. Bien. En las últimas horas. Aumento de precios. Esto es un estudio nacional. Aumento de precios, inflación. Fíjate qué es lo que más preocupa, ¿no? Los problemas que más afectan la vida cotidiana. Fíjate, a ver, acá, aumento de precios e inflación. Después la falta de seguridad, que es lo que venimos diciendo todas las noches. Ojo que el tema del desempleo, inflación bien arriba, pero ahí está inseguridad que tampoco es la agenda que se está hablando, ¿eh? Después la desocupación, fíjate cómo está tercero, pobreza y miseria, salud, corrupción, mucho más abajo, y educación. Miriam, ¿cómo se frena este tema de aumento de precios que el gobierno dice, vos vas al supermercado y no hubo variaciones de precios, y hay más ofertas y más estoqueo de alimentos para que todos puedan acceder a mejor precio? No, la situación que hay es crítica. Hay crítica con las familias ajustando lo que compran, cambiando la calidad de lo que compran. Yo te mencionaba el tema de la carne, es lo más recurrente. Además no necesitas mucho, vas a la carnicería, le preguntás y te dicen que hasta el día 15 más o menos venden, después del 15 nada. Bajan las ventas de una manera. Que tampoco, no es que desde ahora empezó a pasar esto, pero cada vez vas bajando más la calidad de lo que se compra y la cantidad de lo que se compra. Yo creo que el gobierno está en su peor momento, y cuanto peor está la reacción que tienen, es esta reacción de buscar a ver qué frase más bochornosa, más altisonante, pueden decir, más agresiva, pero con eso no van a tapar, como te digo, que a la par de que están realizando un ajuste terrible, que no llegas a fin de mes, que está todo el mundo endeudado con la tarjeta, que le dan vía libre a los bancos para que hagan lo que quieran, a la par ellos están en una situación sumamente crítica porque todo el escándalo que los empieza a rodear de corrupción, de funcionarios con sobresueldo, vos recién decías corrupción está más abajo, claro, porque tal vez todavía está muy asociado a las denuncias del gobierno o los gobiernos anteriores, pero ojo, que impactó muy mal, y lo veo cotidianamente, todo lo que rodea el superministerio de Petovelo, bueno, los sobresueldos y demás. Lo vamos a hacer en otro capítulo. Bueno, pero es gente que venía como que no somos la casta y demás, en 5 minutos empezaron a repetir todos los vicios de la casta. Ahora, misma encuesta, ¿cuánto tiempo está usted dispuesto a esperar a que su situación económica mejore? Claro, nada. Esta es nacional, nada, ¿eh? La publicó Hugo Aime, te citamos y nos la envió en las últimas horas. Nada, 36%. Lo que sea necesario, en segundo lugar, 21%. Un año, 14%. Después, entre 3 y 6 meses va por ahí, y más de un año, el 7%. Está muy dispar, y acá me parece, Miriam, digo, está muy dispar
la sociedad donde todavía sigue apostando a que Milei le encuentre la vuelta y le mejore la situación, sobre todo a la clase media, que es la más afectada junto con jubilados y pensionados. Creo que es lógico que aquellos que lo votaron, que creyeron en su discurso que venía a terminar con los privilegios de la casta, que él sabía hacer crecer la economía, que él era economista y estaba sumamente preparado, le den un tiempo de esperanza. El problema es que cuando la esperanza se empieza a contradecir con el estómago, se empieza a contradecir con el bolsillo, no llegás a fin de mes, eso se va acabando. Entonces a veces vemos mucho la foto, lo que hay que ver es la película. Javier Milei lo que le tiene que agradecer enormemente es a las direcciones sindicales, porque las centrales sindicales han dejado la mayor parte de las luchas aisladas, no se unen. De hecho, hubo una lucha enorme en Misiones, enorme, donde salió todo el pueblo trabajador, los estatales de Misiones, sus distintas variantes, a pelear porque no llegan a fin de mes, porque las maestras misioneras, lo que decían todo el tiempo en esas movilizaciones, dicen es los chicos vienen con hambre a la escuela. Entonces estamos hablando de hambre, ya no estamos hablando de que faltan cualquier otra cosa, estamos hablando de que falta comida y prefieren que se pudra antes que llevarla a esas escuelas para hacer su campaña política. Entonces, acá las direcciones sindicales han cumplido un rol enorme en que todo esto no se exprese, porque cada vez que convocaron, cada vez que hubo una convocatoria de las direcciones sindicales, de las direcciones universitarias el 23 de abril, la gente salió a la calle. Las movilizaciones fueron sumamente masivas, entonces no es que falta disposición a salir a pelear, falta una convocatoria clara, falta que la CGT haga una convocatoria clara a un paro nacional que verdaderamente enfrente este plan de Milei y de Caputo, y yo creo que ahí se pueden empezar a cambiar las cosas, que no hay por qué decidir morirse de hambre. Mirá, estamos todos, dale por favor. Hay una cuestión que me parece que se contrapone con lo que dice el gobierno. La CGT en menos de 6 meses ya le hizo 2 paros generales. Que también se lo cuestionan. Claro, hay una actitud proactiva, a lo mejor cosmética, pero hay una actitud proactiva respecto de hacer la protesta social y de llevarla a la calle. No parece un tema menor que en 6 meses de gobierno haya habido 2 paros generales. Pero viste que esto es un tironeo, porque también le cuestionan a la CGT. La cantidad de protestas se miren por el nivel del ataque. A ver cómo sería. Claro, que es poco. Es por el nivel del ataque. Hay un ataque feroz. Un ataque, intentan reformar toda la ley laboral, intentan dejarnos sin jubilaciones, la verdad que 2 paros no parece, diputado, parece más bien para descomprimir. Carolina Píparo, la tenés a Carolina Píparo, dice, resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los liberales. Se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado. Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos. El fanatismo mancha las ideas indefectiblemente, porque no es por ahí. Hasta pronto. Parece que se fue Píparo. Igual, si yo leo esto, parece Miriam Bregman. No, te agradezco. Te agradezco un montón. Yo no cambio de partido ni de ideas tan rápido. Trato de tener coherencia a través de los años y de militar siempre en el mismo espacio. Bueno, pero acá hay puntos en común. Bueno, no. Acá lo que hay es un reconocimiento de algo que veía todo el mundo. Lo que pasa es que también este gobierno, cuando asumió, prometió muchas cosas y evidentemente han quedado algunos heridos. Ahí en la Cámara de Diputados lo vemos, hay más heridos del mileísmo, que a uno le habían prometido un ministerio, al otro después cuando empiezan a hacer acuerdos. Bueno, no sé, serán sus problemas. Yo creo que acá nosotros nos tenemos que concentrar en derrotar este plan motosierra, licuadora, que está siendo terrible para jubilados, jubiladas, para todos los trabajadores, para los sectores populares, y que esto no puede seguir. A mí lo que me preocupa es eso, cómo unimos fuerza, cómo somos muchos la semana que viene, cuando se trate en el Senado la ley bases y el paquete. ¿Marchan? Sí, por supuesto. Estos días hay muchas reuniones ya para organizar las movilizaciones y sigo exigiendo que las centrales sindicales tienen que convocar, tienen que estar muy fuertes ese día en el Congreso, porque si se aprueban esas 2 leyes va a ser muy, muy grave. Y esas no las va a vetar Milei, porque esas las está esperando. Está esperando todos sus amigos de los estudios jurídicos que las redactaron a favor de las grandes empresas de este país. Están esperando para poder echar sin indemnización, están esperando para bajar las indemnizaciones, están esperando porque tiene un gran cambio en el empleo público. Viste que en el audio, en el video que ustedes pasaban, dice que va a despedir mucho. Bueno, con esta ley se cambia todo el régimen del empleo público para poder despedir aunque estés embarazada, Mariana. Tiene cosas que atrasan 100, 120 años. Martín Lustó.
senador del radicalismo, presidente del partido, dice: la fórmula de movilidad jubilatoria que se aprobó en diputados recompone el ingreso de quienes más se están perdiendo contra el ajuste y la inflación. Felicitaciones a los diputados UCR, espero que los senadores votemos con la misma convicción. Digo, ¿cuál es el mensaje acá? Apoyo, que valoro y está bien. Aprovecho para pedirle a Martín Lustó que esta misma convicción y firmeza que tuvimos en este tema, lo tengamos en oponernos al pliego del hijo, porque sería un golpe tremendo para la democracia y para la historia del radicalismo que senadores radicales voten el pliego del hijo. Perdón, pero... Aprovecho. Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Privilegio es una palabra muy fuerte, y ¿ustedes no creen que es un privilegio que un diputado o un senador cobren lo que cobren? Y, por ejemplo, un diputado ayer se aumentó un 80%, ya sabemos que no cobra como un senador, pero uno aumenta un 80%, y a los jubilados con esta movilidad solo un 8%. ¿No le parece una discrepancia que es una burla hacia los jubilados que supuestamente quieren defender? Te digo mi posición: nosotros de la izquierda no cobramos esas dietas, es público, notorio, todo el mundo lo sabe. Cobramos como un docente y el resto de las dietas la aportamos a las distintas luchas, siempre ha sido así, y tenemos presentados proyectos desde que estamos en la Cámara de Diputados, fin de 2013-2014, con una propuesta para que cobremos igual que lo que cobra un docente, porque nos parece que precisamente no tiene por qué haber diferencia entre un funcionario y cualquier otro trabajador, trabajadora, hay que vivir como cualquiera. Lo señalé hoy aquí, que había una contradicción en cuanto a al aumento de dietas y después suponer que un jubilado puede vivir con 300.000 pesos. Eso es algo que nosotros siempre lo hemos y a ver qué responde denunciado. El diputado. A ver, en primer lugar aclarar de que la información, así como la planteas, no es cierto. El sueldo hoy como diputado está en alrededor de 1,5 millones de pesos. El sueldo del senador sí se fue a cerca de ese valor. Digo, no, pero diferenciamos porque a mí la gente me reta porque dice que cobro 8 millones. Yo dije un 80%. No, está bien. No, pero aclaremos esto porque si no se mezcla mucho la información. Pero su Segundo punto de lugar, vista de eso. El aumento que se ha dado, digamos que los sueldos de los diputados están congelados desde el mes de diciembre. Es decir, que hemos absorbido toda la inflación de estos meses y no hubo ninguna recomposición. El aumento no es del 80%. Pero usted eligió ser diputado también. Permitime. El aumento no es del 80%, sino que es un 80% hacia el futuro y es del 20 y pico por ciento. Sí, ahí Martín Menem buscó la Hubo en esto. Digo, permítame terminar esto porque es importante, porque a nosotros nos afecta. La verdad, porque estamos permanentemente sometidos a los trolls del gobierno que falsean la información y a una operación mediática que ayer hizo Martín Menem de medio de esta discusión, que sabía que se venía una derrota del gobierno, lo que no hizo en 6 meses, que es cumplir con sus obligaciones de haber dado aumentos. O sea, lo jugó a propósito para tapar lo que pasaba. Exactamente. Esto fue una maniobra política deleznable del presidente de la Cámara. Ahora, lo cierto es que también la semana que viene, Miriam, viene la ley bases. Y vos decías, hay que concentrarse en el Congreso, afuera del Congreso. Ahora, toda la sociedad no reacciona de la misma manera, de ir a pelear por esto. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, creo que hace mucho tiempo que se viene bajando un discurso de que todo va a venir de arriba. El gobierno de Alberto Fernández fueron 4 años, de hecho la CGT estuvo totalmente borrada, no aparecieron las centrales sindicales. Era un discurso de, bueno, no, quédate creando un ministerio, creando una secretaría, las mujeres no salgan a pelear más porque nosotros vamos a tener sus reclamos. De hecho, decretó que había terminado el patriarcado, ahora que me acuerdo también, Alberto Fernández. Bueno, fue un discurso de 4 años de que hay que pelear, de que no es necesario, etcétera, etcétera. Eso se paga. Eso se paga porque no solo se pagó con el triunfo de Milei, no solo se pagó con el triunfo de Milei. Todos esos sentidos comunes que se van estableciendo, como que la clave de todo es el equilibrio fiscal, lo que hacía Sergio Massa, bajar las jubilaciones para cumplir con el Fondo Monetario, todo eso es lo que la derecha hoy está capitalizando para llevar adelante este plan. ¿Cuánto les va a durar? Y bueno, eso tampoco está garantizado. ¿Cuánto va a durar esa pasividad? ¿Cuánto tiempo más van a poder estar sin dar una respuesta? No sé. Lo que es seguro es que nosotros nunca especulamos desde el 20 de diciembre. Yo ya tengo una causa penal por haber estado en la calle el 20 de diciembre, ahí a 10 días de gobierno. Tenemos varios compañeros y compañeras.
nosotros nunca especulamos, vamos a seguir peleando porque creemos que realmente hay afuera donde se conquista y se consiguen las cosas. Y lo que estuvimos viendo en las encuestas también es que hay un nivel ya de deterioro del aguante. Ahora, hoy el ministro Guillermo Francos, en esto de entre medio del aumento de los diputados y demás, hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se estuvo juntando con distintos gobernadores. Ahí un poco preparando el escenario de lo que se viene en el Senado con una marcha incluida, como confirma Miriam Bregman. Pero fíjate lo que decía el jefe de gabinete. Una auditoría de la Agencia de Discapacidad sobre 3.000 personas tomadas al azar demostró que el 80% no reunía los requisitos mínimos para ser otorgadas. Proyectado al total de las pensiones, esto implica un gasto de 2.400 millones anuales sin fundamento. Néstor, con algo muy interesante que planteabas, para tener un CUD, un certificado único de discapacidad, tenés que pasar por auditoría y expediente. Por varias auditorías. Primero por un primer médico que evalúa, luego por una junta médica que decide el grado de discapacidad, si es que existe, y finalmente hay un expediente administrativo que es el que otorga o no el beneficio de la pensión por discapacidad. En cada una de esas instancias hay organismos, instancias de control que son estrictas y que son rigurosas. Lo que cambia ahí es la concepción de qué es discapacidad. Si se entiende por discapacidad solamente la pérdida de un órgano, una pierna o un brazo, pues entonces sí hay un montón de personas que tienen sus dos piernas y sus dos brazos y no estarían en una discapacidad. Ahora hay una cantidad de patologías que invalidan a una persona para trabajar, que lo incapacitan. Y no solo de personas para trabajar, estamos hablando de niños. Claro, también, te lo puedo contar con mi niño, incluso, Mari, que yo tengo un nene con discapacidad severa. Es un trámite engorroso y que tenés que pasar, como decía bien Néstor, por diferentes estadios de control, muy bien hechos y muy bien conformados. Ahora, mi alarma sobre este tuit y sobre lo que escuché que dijo Guillermo Francos es que está muy bien hacer controles, está muy bien decir las cosas que están mal. Ahora, está muy mal siempre segregar y dejar para lo último a los jubilados, a las personas con discapacidad, porque ¿sabes qué, Mari? ¿Sabes qué, Carlos? ¿Saben qué? Todos los que nos están viendo, muchas personas con discapacidad también no votan y lo toman como una persona inactiva económicamente, entonces como un costo. Bien, bien. Es en este mapa, que hablando un poco de lo que decía el diputado, ¿no? Este es el mapa de la pobreza que publicó la UCA en la última semana, que generó controversia sobre los datos, si son fidedignos o no. La verdad que hace años los venimos tomando y vienen generando, por supuesto, alarma. Ahora, todo lo que es el rojo habla de ingresos en la indigencia. Fíjate dónde están apuntados, en el NOA y en el NEA, argentino. Y acá está su provincia, diputado. O sea, es impactante. Todo lo que vos ves en rojo del mapa es de extrema pobreza. Y bueno, obviamente que acá muy bajo el nivel de pobreza, salvo, bueno, acá estamos hablando de uno de los puntos dentro de la provincia de Santa Cruz, están mejor remunerados. ¿Por qué tan pobre el norte argentino? Porque el país ha tenido un crecimiento absolutamente desigual y hemos estado gobernados por presidentes extremadamente centralistas. Después tendremos que hacer también una autocrítica local, podría decir lo que es mi provincia, que una provincia que hace 30 o 40 años tenía 100.000 hectáreas de algodón y hoy tiene 7 o 8.000, tenía 25 desmotadoras funcionando y hoy tiene 0, porque hubo una decisión política de un gobierno de que sean todos empleados públicos para de esta manera poder mantenerse en el poder. Pero digo, esto responde a una realidad local, pero también hay que tener en cuenta la realidad nacional de la falta de inversión y de promoción de los que menos tienen en esta zona. Reitero, somos las 4 provincias del NEA, seguimos sin tener un gasoducto y sin tener gas natural. Nuestros ciudadanos tienen que andar en la motito llevando su garrafa. Y no hablemos de desarrollo industrial sin estas cosas. Ahora, Miriam, esa mancha roja que veíamos en el norte, ¿se extiende? Porque abajo está verde todavía. ¿Se va a extender más? Claro que se va a extender. Esto es deliberado. No es que es un error, una falla del sistema, algo que no calcularon. Es deliberado. Mira, cuando yo participé en los debates presidenciales,
Cuando hacía eje en el Fondo Monetario, las condiciones del Fondo Monetario, siempre te dicen, no, la izquierda de nuevo con el FMI. La izquierda, yo dije que se venía un periodo de altísima inflación y de recesión. ¿Me equivoqué? No, pero no porque yo sea una luz o mis compañeros tengan algún dato que nadie tenía cuando preparamos el debate. Es porque el plan del Fondo Monetario que se está cumpliendo rajatabla es recesivo e inflacionario. Sí. Porque está escrito el aumento de las tarifas, el aumento de los combustibles, está escrito achicar el Estado, está escrito ajustar en discapacidad, porque es eso lo que para ellos es un gasto, como vos decías, para ellos es un gasto. Entonces todo eso, el Fondo Monetario viene exigiendo dos cosas, que haya menos jubilados en nuestro país y que los que se jubilan cobren menos. Es lo que se está haciendo. Mira, entonces, 18% de indigencia, 18% de indigencia. 10% dice tener hambre. Bueno, 55% de pobreza. Mira. Claro, son cifras terribles. Ahora, quiero que le contestes. Eso es deliberado. No es que Milei se equivocó, algo le salió mal. Después puede haber un imponderable, porque él tal vez creía que no sé por qué el agronegocio a él le iba a liquidar los dólares, que jamás liquida, se sienta arriba los hilo bolsa y hasta que no devalúan, no afloja, creía que con él lo iban a... Ya le pasó a Macri, ¿te acuerdas que Macri creía lo mismo? Que como él era amigo de los sectores empresarios, con él no iban... Bueno, no, viste, acá cada cual hace su negocio, prioriza en sus ganancias y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, es un gobierno que tiene conflictos con China que impactan en la renovación del swap chino. Tiene el agronegocio que no está liquidando lo que él quería. Empieza a tener problemas serios porque empiezan los grandes vencimientos de deuda próximamente. Pero bueno, esto es absolutamente deliberado. No es que hay pobreza porque les falló algo. Hay pobreza porque decidieron hundir a nuestro país para pagarle al Fondo Monetario. Bien, vamos a ver lo que... Ayer hubo sobre un tema específico una cierta transversalidad. Se pusieron de acuerdo dos grupos opositores. Si hay que insistir, se va a sumar uno más, lo acaba de decir Miriam Bregman. ¿Por qué los diputados no consiguen el número necesario para derogar el DNU? Yo no tengo... perdón. No, adelante. Yo no tengo respuesta. Te digo sinceramente, Néstor, a mí me parece inexplicable que con un DNU que prácticamente es una reforma constitucional retrógrada, para perder derechos, para violar normas vigentes, para atacar fuertemente a todos y a todas, no dejan un sector sin atacar, yo no tengo explicación. ¿Por qué no se consiguen 10 diputados que llamen a una sesión especial? Nosotros somos 5, o sea, con 5 que se nos sumen podríamos llamar a una sesión especial para tratar el DNU y que quede claro quién se sienta en la banca para tirar abajo el DNU y quién no. Más aún después de que el Senado ya lo rechazó. Entonces Milei está viviendo de arriba con el DNU ese. Es terrible lo que está pasando. Incluso... ¿Cómo? Hay una Cámara que ya dijo que ese DNU tiene que ser rechazado, que no tiene que estar vigente e igual sigue vigente. Es decir, ahí hay un problema de base que es el sistema que Cristina Kirchner elaboró para la vigencia de los DNU, que era para ella misma, era para que ella dicte DNU y ella poder beneficiarse con ese mismo sistema, con que solo una Cámara lo ratifique, ya estaba. Pero incluso jurídicamente, no me quiero enroscar en una discusión jurídica, pero vale decirlo, con el rechazo de una Cámara, ya es notorio que no puede estar vigente. Con la firma de una persona y una Cámara tendría validez un DNU con menos requisitos que una ley. Entonces ya no puede estar vigente ese DNU. Por ejemplo, el tema alquileres. Es gravísimo lo que se dolarizaron todos los alquileres abiertamente. Algo que se hacía medio por abajo, se dolarizaron los alquileres, se liberaron completamente, ya no hay ningún tipo de traba. El capítulo laboral se está discutiendo en la justicia, entonces lo metieron en la ley base. Es un conjunto de trampas. A propósito de lo que mencionaba recién la diputada Bregman, los alquileres, quienes renovaron alquileres este mes, tuvieron que pagar un 233% más y ahora se suman, además de todos los aumentos de colegios, naftas, el que se conoció hoy de gas y electricidad. Diputado, usted que mencionaba la situación de pobreza que hay en su provincia, ¿cómo impacta esta nueva ola de aumentos? Bueno, sin duda que tiene un efecto devastador sobre la economía de todas las familias, porque como sabemos, todos estos aumentos van por delante, obviamente, de la capacidad que tienen de recuperar salarios, por lo cual esto se traduce, como se describía al principio, en que la gente baja su consumo en cuestiones esenciales.
Y digo, cuando vamos a nuestras realidades, yo decía cuánto cobra un empleado público, pero nosotros tenemos cientos de trabajadores precarizados en supuestas cooperativas que están con salarios de menos de 100.000 pesos. Y esos aquellos diputados que tienen salarios, estamos hablando, y que tienen algún ingreso aunque sea mínimo de bolsillo. Sí, por supuesto. La otra realidad es que recién decíamos, 250.000 cajas de ahorro cerradas, que son de cuenta sueldo. Cuenta sueldo, exactamente. Que son de cuenta sueldo, que mucha gente aprendió a fuerza de que como antes no las cerraban, después te llegan del banco cargos extra y te judicializan todo. Por eso hoy la gente, lo primero, por eso es un indicador inapelable, porque a alguien lo despiden o lo echan o lo que sea del trabajo, va y cierra la cuenta del banco porque no quiere saber nada para que no le cobren nada. 250.000 cajas de ahorro cerradas. Y le tenés que sumar los despidos que también está denunciando la UOCRA, otros sectores que tienen más informalidad y que también están denunciando despidos. Es decir, la situación de los despidos, sumale eso, lo del Estado y demás que anuncia Milei, estamos en una situación de crisis de empleo muy grande. Pero Miriam, vamos a los barrios, te doy el ejemplo concreto, te doy el ejemplo concreto. Vamos a los barrios, fuimos ayer a un comedor para recaudar un poco de plata porque estaban en una situación de que ni refrigerador tenían. Y lo que contaba la encargada del comedor es, ¿dónde notás que viene más gente? Viene más gente que es la que labura en la construcción. Claro. Porque no tiene trabajo, porque ya no tienen trabajo y ese sector de la construcción está afectado. Acá algunos datos que, Gaby, acá evidentemente ponemos ex plan potenciar trabajo, pero porque, bueno, le cambian, es el mismo perro con distinto collar, si querés. ¿Cómo son los datos ahora? El que era el plan potenciar trabajo, el gobierno lo desdobló en 2 planes distintos. Lo que hay que contar acá es que el gobierno lo que quiere es sacar los planes, los que eran potenciar trabajo, y por eso quedaron inmovilizados en una asignación de 78.000 pesos. O sea, 1/4 del salario mínimo. Bien, Miriam, vos decías recién que esto se va a incrementar. ¿Hasta dónde la sociedad puede soportar ese incremento? ¿Cuál va a ser el límite de ese incremento del desempleo, la pobreza, el hambre? Milei se contestó solo, dijo, nadie se muere de hambre. Dijo, bueno, no, que sepa que no. Si conociera un poquito la historia de nuestro pueblo trabajador, de nuestra sociedad, de las mujeres, él sabría que nadie se muere de hambre. Yo creo que todo este ataque, el tema de decir que los comedores no funcionan, todo el ataque a las organizaciones sociales tiene que ver porque algunos de los que están ahí son funcionarios viejos. Guillermo Franco, todo eso, serán los libertarios ahora, pero qué sé yo, tiene más años de funcionario que yo de abogada. Entonces, todos esos saben que si hay una característica de nuestra sociedad es que cuando se cansa sale a pelear y que más temprano que tarde se pelea y que se organiza. Porque esos comedores que ahora no le quieren mandar la comida, son comedores en la mayoría que surgieron como organizaciones de los propios barrios, de las propias organizaciones. El otro día hicimos una reunión en el Congreso, en la Comisión de Asuntos Cooperativos, donde vinieron muchas cooperativas, de cartoneros, recicladores urbanos, de la construcción, que trabajaban para obras públicas y se han quedado sin trabajo, algunas fábricas que yo misma represento, fábricas recuperadas por sus trabajadores, que ante el cierre de empresas las pusieron a producir y que el potencial trabajo actuaba como un complemento salarial. Pero, como se decía acá, no era que no trabajan, es toda gente que labura y que han tenido que hacerse cargo de sus empresas, por ejemplo, o que realizan tareas que no están reconocidas como debiera, y el potenciar trabajo era un complemento salarial para llegar a un ingreso mínimo. Pero no solo los están atacando con eso. Ojo, vuelvo al paquete fiscal que está con la ley base. Eliminan el monotributo social. Al eliminar el monotributo social, que es la forma mínima registral que tienen todos estos compañeros y compañeras, van a volver a la informalidad. No es que esa gente pase a ser autónomo ni va a ir a otra categoría de monotributo más alta, porque no lo puede pagar. Entonces, vuelve a la informalidad, pierde el aporte mínimo jubilatorio que tenía y pierde la posibilidad de acceder a una obra social muy limitada, porque vos sabés que con el monotributo no es que las obras sociales te van a dar una gran prestación, pero una cobertura mínima. Entonces es un gobierno
que está empujando todo el tiempo para abajo. Permíteme, ahí voy, Débora. Sí, perdón. No, está bien, porque es Que interesante. hace años que trabajo con las fábricas recuperadas, total, conozco su y te sí como sos apasionada. Y no lo puedo creer que les estén atacando tanto a ese sector, porque los empresarios se llevaron la plata afuera. Ahora, los dueños de esa fábrica, uno, mira, la gráfica Donnelley que estuvo en el Congreso, BlackRock eran los dueños, el fondo buitre. O sea, esos tipos, no me digas que son grandes aportantes y que dejan mucho dinero en nuestro país. Está claro que están... Pero tiene que ver, porque si estamos con las jubilaciones, exactamente, si yo tengo una pizza y la divido en más personas con la misma plata que Lo que pasa es que el ejemplo está mal, tu pizza no es así, esta pizza la están exprimiendo para que el queso se chorree para un lado. Está mal tu ejemplo, porque yo te lo contesté con la historia de mi mamá, de mi abuela, te demostré cómo trabajaron toda su vida, desde los 9 años. Pero yo no digo que no hayan trabajado, desde los 9 años, no lo naturalicemos. No, las mujeres son las que amasaron esa pizza. El aporte. Las mujeres amasaron esa pizza, seguramente fueron a comprar el queso, fueron las que prendieron el horno para calentarle, darle de comer a los hijos y después al final de su vida laboral le dicen, pero vos no trabajaste. Mi mamá también fue, igual a la tuya, fue ama de casa. Yo no desmerezco el trabajo genuino de la gente, yo lo que hablo de No, vos la castigás. ¿De cómo? Vos la castigás. Vos le decís, como vos no estuviste en el sistema formal de trabajo, como el sistema capitalista no considera que lo que vos haces es trabajo, entonces no te quedás afuera. ¿Hay plata? ¿Hay tanta plata? No es así. Miriam, espera. No aportó. Es que no hay tanta plata. Es falso lo que está diciendo. No hay tanta plata. Los gobiernos deciden si recaudan o no, y es una decisión política. Bajar los aportes patronales, como hizo Cavallo, es una decisión política. Que los gobiernos posteriores no lo restituyeron es una decisión política. Mira, esto se resuelve... No, pero déjame contarle algo, porque tal vez no lo sabe. Cuando una mamá va a comprar queso, harina y levadura para hacer una pizza, aporta al IVA, ¿no? Exactamente, 21% del IVA, solo algunos productos tienen un poquito menos. 21% de IVA, que también lo subió Cavallo y nadie más lo bajó. Los ingresos del ANSES se componen de impuestos generales, con lo cual una parte viene del IVA. Pero es que, con lo cual también es falso en tu ejemplo que esa mamá que cocinó la pizza, pero también por eso aportó tampoco cuando va a comprar. Entonces no se pero, pueden decir cosas que pero no son. por eso vamos con los datos y por eso la trajimos a Lucía también. Lucía va a ratificar lo que digo este estudio, pero por eso, Miriam, por eso te digo, vamos a poner lo que está planteando, porque si no se generó la falsa discusión para hacer pelear a jubilados con jubiladas y con la mínima. Y yo en esa no quiero entrar. Ahora, Lucía, contanos de esto, porque esto evidentemente marca el destino de mujeres que tienen 55 o 60 años. O sea, danos un poco el panorama, pero con el trabajo que hiciste de campo y de datos. Hoy las mujeres en Argentina de entre 60 y 65 años, o sea, las que están próximas a jubilarse, solo el 6% junta a los 30 años. ¿Por qué? No porque son vagas, no porque no quisieron aportar, sino simplemente porque cuidaron de sus hijos y no tenían dónde dejarlos, porque sus chances de trabajar formalmente son más bajas. Uno de los sectores que más nos emplea es el sector de casas particulares, empleadas domésticas. El 70% es informal. Y bien sabes, Débora también, y te debe haber pasado en tu vida, que cuando vos vas a una entrevista de trabajo no es que sos vos la persona que decís, quiero estar mal llamado en blanco, mal llamado en negro. Es el empleador el que te dice cómo son las cosas, ¿no? Y quizás en momentos de muy bajo desempleo puedes decir, no, me voy a otro trabajo, pero la verdad que en general, y nosotros que hemos vivido la volatilidad argentina y esta gente que está por jubilar también, no podés decidir, lo decidió tu empleador. Entonces no son ellos los que decidieron aportar o no aportar. Ahora, vos, y no son esas. Vos como economista, acá pones un dato, 15.046 mujeres de entre 60 y 64 años con 29 años de aporte van a poder jubilarse sin moratoria. ¿Esto es así? Son las únicas que van a poder jubilarse si se deroga la moratoria. Bien, y 246.631 mujeres de entre 60 y 64 años que aportaron pero no llegan a los 30 años de aporte, ¿no se van a poder jubilar? No, van a tener que esperar 5 años más para cobrar la PUAM, que sabemos que es 20% menos. Y ¿Te puedo contar algo, Mariana? Ayer yo ponía un ejemplo porque lo conozco de una compañera que estuve en su casa, trabajadora de viñas en Mendoza. En Mendoza, sí. Trabajo... además en Mendoza, vos sabés que te dan el agua según un determinado horario. Ella me contaba que siempre le tocaba en la finca en la que trabaja tipo 4:30 de la mañana. O sea, se levanta a las 4 de la mañana, va a hacer sus tareas en la finca, después levantaba a los chicos, ahora los chicos son grandes, levantaba a los chicos para ir a la escuela. Una vida de laburo con el frío que hace en Mendoza en invierno.
Me dice, me estaba por jubilar, tengo 59, estoy contentísima, me estoy por jubilar. Fue candidata nuestra, entonces está contenta. Dice, ahora voy a poder participar más, ahora que voy a estar jubilada. ¿Y qué pasó? No va a poder. No, si se deroga la moratoria tiene que seguir trabajando 5 años más. Entonces, cuando uno habla con el dedo parado de arriba, por ahí tuvo la suerte, no sé, vos tuviste la suerte de que siempre estuviste registrada, que tuviste unos laburos bárbaros. Mira, no hagamos un debate de eso. No, digo, cada uno porque a veces uno no conoce. No, yo no hago un debate, pero yo conozco la realidad. Está bien. No, yo conozco la realidad. Yo viví años en el campo, nadie tiene un aporte. Yo lo que te digo es que no quiero entrar en ese falso debate. No es un falso debate. No te lo digo a vos, Miriam, estoy diciendo, no quiero entrar en el falso debate. Acá las mujeres tenemos derecho a jubilarnos, Mariana. No me lo expliqué porque lo tengo claro. No quiero entrar en el falso debate que nos quieren hacer entrar de hacer pelear a jubilados con jubilados que a vos mereces un peso. Por eso quiero... Porque el que pide el recorte es el Fondo Monetario. Si vos sacás ese actor. Por eso yo le dije que la pizza tiene a alguien que le está chorreando el queso para un lado. Ya te termino con lo de la pizza. Ahí tenemos la conformación de la pizza, digamos. Bueno, esto es lo que quiero. Quiero su opinión, pero Lucía, que lo explique. Primero porque este es un trabajo de Lucía y quiero su opinión. Lucía, explícanos esto. ¿Qué es este trabajo? Acá en el informe de Futuros Mejores, que lo pueden buscar en nuestra web, mostramos que el 26%, es lo que decía antes Miriam, el 26% de la seguridad social se financia con impuestos generales que paga el informal y la ama de casa. Y esto no es porque, en Argentina estamos locos, sino que pasa en todos los países. ¿Por qué? Porque en los países muy ricos está muy envejecida la población, así que el sistema de seguridad social solo no se puede financiar, porque hay más viejos que jóvenes. Ahí está. Y en los países que no son tan ricos y que están en desarrollo tienen informalidad. Así que por un lado y por el otro... la cuenta del Estado es una sola y tiene que contar no solamente cuáles son sus prioridades de gasto, que yo creo que los jubilados y jubiladas debería ser prioridad número 1, sino también de dónde recauda y mirando toda la riqueza del país. Y por eso nosotros decimos, bueno, hay muchos lugares de donde pensar la riqueza, porque para mí, más insostenible que la moratoria es un país con la mitad de las personas mayores sin jubilación. Caídas del mar. Quería agregar algo porque hoy lo mencionaron acá. Casi 5 puntos del PBI se van cada año en exenciones impositivas a los más ricos de este país, a las grandes empresas. De hecho, hay un centro de estudios de Rosario que se llama MATE, sus siglas son MATE, que hizo un estudio en el cual demuestra algo que es sumamente llamativo. El 49%, es creo 49,2%, casi la mitad de las ganancias que tienen las grandes empresas, las 500 más grandes empresas radicadas en nuestro país, proviene de beneficios y exenciones que le da el Estado. Eso no se habla, no se conoce, nadie lo dice, que de ahí podría haber enormes ingresos, y en cambio estamos todo el tiempo mirando si mi mamá, mi abuela, tu abuela, tu suegra aportó o no aportó, cuánto puso, cuando es indiscutible que estamos hablando de gente que trabajó. Por eso, no volvamos. Entonces, ¿por qué no empezamos a mirar ahí? ¿Por qué no empezamos a mirar? Porque en el Congreso Nacional tengo el orgullo de participar de la única bancada que nunca le votó exenciones impositivas a la economía, al conocimiento. Este Marcos Galperín que nos da consejos morales de Uruguay, que se fue allá para pagar menos impuestos, pero acá se lo votaron todo. Mira, hablando de Galperín, espera, déjame que me vino... Incluso esos que picantean con Galperín en Twitter también, Mariana. Esos también. Un segundo. No me quería quedar con eso. ¿Sabés qué voy a decir? Me tengo que ir, a ver si casi los voy a liberar. Antes de que te vayas, quiero responder. ¿Sabés qué voy a decir? ¿Sabes qué voy a decir? Le voy a decir a Pedrini que te ponga un horario. Decile a Facundo. No. Espera, hablando de mercado pago y mercado libre, ahora te vamos a mostrar un dato que es impactante sobre cómo aquellas personas que tienen cuenta en mercado pago buscan poder hacer un manguito más o no perder frente a la inflación y hasta dejan de pagar impuestos. Es impactante. Este trabajo de Lucía, este es tu trabajo también, gastos en jubilaciones versus gasto tributario en miles de pesos. Contanos un poco acá, ¿qué querés mostrar en esto? Acá queremos mostrar de Futuros Mejores que si nosotros reasignáramos una parte de las exenciones impositivas, que es lo que el Estado le perdona de distintos impuestos a empresas, en este caso, por ejemplo, a jueces, a la minería, a la economía del conocimiento, hay varios perdones en los impuestos. Si sumás todo eso, es una torta grande, como decía antes Miriam, pero si recuperaras por lo menos 1/3 de eso que perdés cada año por perdonar impuestos, podrías financiar, es decir, podrías pagar
un aumento del 20% a todos los jubilados de la mínima. A ver, para repetir. No me puse de acuerdo con Lucía, ¿eh? Ella trajo el cuadro, yo no la conozco. Pero para repetir ese dato, Lucía, porque es impactante con el tema. Si el Estado recuperara un tercio de los impuestos que le perdona a empresas y a quienes más ganan en la Argentina, podría financiar un 20% de aumento a la jubilación mínima para todos los que que ratifica lo que dice Miriam. Sí, yo no, digo, parecía, viste, que enganchó justito, pero es que son datos objetivos, Mariana, entonces los que nos ponemos a pensar en serio, cómo sacamos a los jubilados y jubiladas de esta situación, lo venimos estudiando. Ahora, porque no es que no hay plata, la plata se va por la canaleta de las grandes empresas. No me digas porque me vas a acordar de la canaleta de la droga. De ahí lo saqué, Pero Sandra por los diputados. Pero dos cosas, los empresarios no son enemigos, son los que generan el trabajo genuino. Pero ojo con eso, porque estamos también instalando algo que está mal, porque tenemos que incentivar a la inversión. Claro, por supuesto, pero eso no hay ¿cómo duda, se incentivan las inversiones? Pero es un incentivo. Inversiones que generen condiciones de igualdad en el desarrollo, esto no hay ninguna duda. Por lo menos en mi caso, probablemente Miriam podrá tener una mirada ideológica. Pero no es una mirada ideológica. Mirá la pandemia, los empresarios se quedaron en la casa, algunos se fueron a Uruguay. ¿Y qué pasó? Y muchos diputados y muchos senadores y muchos jueces que todavía no volvieron a su puesto de hablamos de eso, trabajo. pero estamos hablando de trabajadores y empresarios. Funcionaba todo igual, ¿no? Los hospitales siguieron en pie, el colectivo seguía... ¿Por qué? Porque los trabajadores son los que trabajan y el resto vive el trabajo ajeno. Así que cuando quiera discutimos eso, dan trabajo. ¿Qué dan trabajo? Si te acabo de dar las estadísticas que la mitad de las ganancias se las llevan de arriba con exención y beneficio del Estado. Si hay 5 puntos del PBI que se lo llevan de distintos beneficios que le votan. No. Entonces vendrían todos, son todos tontos. ¿Y por qué están desesperados por la reforma laboral y pagar menos? Perdóname, Miriam, ¿por qué no invierten más si todos se la llevan con pala, como decís vos? ¿Por qué no invierten más? Por distintas características de nuestro país. Y este gobierno volvió a comprar el versito que siempre hacen los neoliberales, y el problema es que se compran su propio verso, por no decir otro ejemplo, se compran su propio verso, suena más elegante, de que si le dan muchos beneficios con el RIGI, bajando impuestos a los bienes personales, como decía Néstor, dándoles una reforma laboral para despedir como quieran, incluso permitiéndoles discriminar, que permite la reforma laboral, echando embarazadas, van a venir las inversiones en nuestro país. Para no irme a la historia, este cuento lo vivimos con Macri, que apenas asumió, hizo una serie de reformas, perdió 2 puntos del PBI, a los 2 años estaba yendo a buscar plata al Fondo Monetario porque se la había puesto en la perita. Entonces, cuento no es así, viven del trabajo ajeno, los que trabajan son los laburantes que todos los días ponen a funcionar el mundo, y ahí es donde yo me quiero centrar en cómo esa gente vive mejor, llega a fin de mes, se puede jubilar. Les quiero agradecer, perdón, Débora, le quiero agradecer a ambos que hayan venido en la noche de hoy, porque aparte es muy interesante el debate. Miren, después arreglamos a ver si hay un... No, yo quiero decirle que traiga una pizza. Gracias a ambos, muy amables. Gracias. Gracias a los dos. Bueno,